una empanada y una gaseosa. Eso fue lo que me dejó una cotización sobre inteligencia artificial. Y todavía no sé si esas personas vuelvan a comprar el computador. Llegaron un sábado en la tarde, un señor y una chica. De esos vínculos que uno no sabe si son parejas, si son compañeros de trabajo o simplemente dos personas que vienen a resolver un problema, eso nunca se pregunta. Lo descubres después. A veces por una palabra, un amor, un ¿qué opinas? O un gesto. Uno termina aprendiendo que las personas hablan mucho antes de abrir la boca. Llegaron con una lista. Las listas siempre me producen una sensación rara. No miedo, respeto, porque detrás de una lista casi siempre hay horas de trabajo. Hay noches comparando precios, videos de YouTube, foros, amigos, cotizaciones y demás. Y sobre todo hay una preocupación constante, la de no equivocarse. Hay otro detalle curioso. Muchas veces esa lista llega doblada. La esconden, no la muestran y durante mucho tiempo pensé que era desconfianza. Después entendí que era otra cosa. Era protección. Porque cuando uno va a hacer una inversión considerable en una herramienta que te va a generar un ingreso, también está protegiendo la información que reunió durante semanas o incluso años. Protege el precio, protege la investigación, protege la posibilidad de que nadie juegue con esa información y sinceramente los entiendo. Comprar también es una forma de quedar vulnerable, porque quien tiene la información puede ayudarte o puede aprovecharse de ti. Hace años, cuando era más joven vendiendo, probablemente habría intentado mirar esa hoja. Hoy no, hoy espero. Cuando una persona siente que no le están presionando, casi siempre termina mostrándola sola. Y así pasó. Comenzaron a contarme que necesitaban. No buscaban un computador para jugar, buscaban una herramienta de trabajo. Machine learning, modelos, entrenamiento y procesamiento de datos. No era la primera vez que me llegaban clientes así, pero sí era la primera vez que llegaban como tan específicos. Mientras hablaba, noté algo que hace apenas unos años no existía. La información no salía de ellos, salía del celular. Ella hacía una pregunta, la inteligencia artificial respondía y ella me dictaba la respuesta. Confieso que por un momento me quedé observando la escena. No el computador, no la lista, sino la conversación. Y pensé, hace unos años el cliente llegaba solo, hoy llega acompañado. Y ese acompañante nunca se cansa, nunca duerme, nunca dice, espera un momento. La inteligencia artificial ya estaba sentada al otro lado del cliente antes de que yo dijera buenos días. Eso cambió completamente mi manera de entender el oficio. Muchos creen que la inteligencia artificial vino a reemplazar al vendedor. Yo no lo veo así. Creo que vino a obligarnos a ser mejores vendedores, porque ya no basta con repetir especificaciones. Eso ahora lo hace una máquina en unos segundos. Lo que todavía sigue siendo profundamente humano es la conversación. Mientras ellos hablaban, por dentro yo ya estaba armando otra cotización. Escuché Intel y automáticamente pensé en AMD. Mi impulso fue interrumpir, explicar, corregir, demostrar, pero me quedé callado. Hace muchos años creía que vender era hablar mucho. Con el tiempo descubrí que vender empieza cuando uno aprende a escuchar sin ansiedad. Porque cuando uno interrumpe demasiado rápido, la otra persona siente que uno quiere ganar una discusión. Y yo no quería ganar una discusión. Quería entender qué problema estaban intentando resolver. Entonces seguí juiciosito anotando el procesador, la memoria, el disco, la tarjeta, la fuente, el gabinete, muéstrelo, las opciones, la cantidad de ventiladores y demás detalles.
todo exactamente como ellos lo pedían. Solo cuando terminé hice una pregunta. No una afirmación, una pregunta. ¿Por qué Intel y no AMD? La chica respondió primero. Porque AMD es para juegos. Y curiosamente, ese fue el momento en que empezó la verdadera cotización. Porque hasta ese instante solo habíamos hablado de piezas. A partir de esa pregunta empezamos a hablar de ideas. Le dije algo que también me repetí a mí mismo mientras hablábamos. Un procesador no sabe si está procesando un videojuego, no sabe si está procesando un modelo de inteligencia artificial, no sabe si está renderizando un videojuego, un video, no sabe si está calculando una estructura para un ingeniero. Solo sabe hacer una cosa: procesar, transformar información. Eso es todo. Y ahí hice algo que considero importante aclarar. Nunca intenté convencerlos de que AMD era mejor, porque no lo creo. Intel me parece una excelente marca. La línea Ultra me parece muy buena. Si ellos terminaran comprando Intel, para mí también era una buena decisión. Lo único que quería era que contemplaran otra posibilidad antes de descartar una. Hay una diferencia enorme entre defender una marca y defender la posibilidad de seguir pensando. Creo que esa diferencia no sirve solamente para comprar computadores, también sirve para la vida. Muchas veces no nos equivocamos porque escojamos una opción, nos equivocamos porque dejamos de mirar las demás demasiado pronto. La conversación siguió creciendo. Yo les mostré otras opciones, les hablé del costo-beneficio, les expliqué algunas diferencias, ellos preguntaban, observaban, entendían, yo respondía. Ellos volvían a preguntar y poco a poco dejó de sentirse como una venta. Empezó a sentirse como tres personas intentando entender mejor un problema. Fue ahí cuando apareció las tarjetas de video de la marca Nvidia. Y también apareció uno de los momentos que más me gustó de toda la conversación. Ellos volvieron a consultar la inteligencia artificial. Yo esperaba una respuesta, pero recibí una elección. La inteligencia artificial respondió y, para ser sincero, yo esperaba otra cosa. Les explicó que muchas herramientas de inteligencia artificial estaban mejor optimizadas para NVIDIA. Habló de CUDA, del ecosistema de software, de la compatibilidad que muchas aplicaciones habían construido durante años alrededor de esas tarjetas. Mientras escuchaba, pensé en que yo no sabía ese detalle. Y esa sensación me gustó, porque todavía hay personas que creen que admitir que uno no sabía algo es una derrota. Yo ya no lo veo así. Con los años descubrí que la ignorancia no está en no saber, está en quedarse defendiendo una idea solo porque uno fue quien la dijo. Entonces les respondí con toda tranquilidad: tienen razón. Y pasó algo curioso. La conversación no se terminó, mejoró. Ellos entendieron mejor por qué Nvidia sigue siendo una excelente opción para ese tipo de trabajo. Y yo entendí algo que desconocía sobre el software que ellos iban a utilizar. Nadie perdió. Todos salimos con una idea más completa que la que teníamos una hora antes. En ese momento me hizo pensar en algo que también me pasa con frecuencia usando inteligencia artificial. Hay personas que hablan de ella como si siempre tuvieran razón, otras que hablan como si siempre estuviera equivocada. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos posiciones. La inteligencia artificial se parece mucho a una conversación, y una conversación nunca depende únicamente de quién responde, también depende de quién pregunta. De hecho, me ocurre constantemente. Le hago una pregunta,
obtengo una respuesta, después recuerdo un detalle que olvidé mencionar, se lo agrego, la respuesta cambia, luego aparece una nueva duda, vuelvo a preguntar y la explicación vuelve a cambiar. No porque la inteligencia artificial estuviera mintiendo 5 minutos antes, sino porque el mapa cambió. Había más información sobre la mesa. Muchas veces esperamos que la inteligencia artificial haga algo que ni siquiera los seres humanos podemos hacer. Adivinar las preguntas que todavía no hemos pensado. Pero eso sigue siendo tarea nuestra. Las preguntas siguen siendo profundamente humanas. Y creo que esa idea va mucho más allá de un computador. También ocurre leyendo un libro. Uno lee un capítulo, años después vuelve al mismo capítulo y encuentra una idea completamente distinta. No porque el libro haya cambiado, cambió el lector. También pasa conversando con una persona. Hay frases que uno escucha 10 veces y solo a la undécima adquiere sentido. También pasa con las canciones. Uno las tararea, las repites, pero después de que le prestas atención dices, oiga, qué bonita esta letra. A veces me pasa con el vallenato. Entonces, volviendo al tema, la inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento crítico, lo exige. Eso me pareció algo muy bonito, porque mientras más importante sea la decisión, menos debería conformarse uno con la primera respuesta. Por eso, después de escuchar las ventajas de Nvidia, no les dije, entonces compren Nvidia y ya. Pero tampoco les dije, no compren AMD. Les dije algo distinto. Sabemos que hay tarjetas de video en AMD, ¿cierto? Entonces les dije, ahora háganle otra pregunta. Pregúntenle qué ventaja tienen las tarjetas de video AMD para el trabajo que ustedes hacen. Pregúntenle qué desventajas tienen los procesadores de Intel. Pregúntenle en qué escenarios cambiaría la recomendación. Los llené de preguntas. Pregúntenles qué ocurriría si el presupuesto fuera menor, porque ahí la vaina cambia bastante. Cambien las variables. Oblíguenla a pensar desde otro lugar. Claro, porque una herramienta responde dentro de los límites de la pregunta que recibe. Y las preguntas casi nunca nacen completas. Van creciendo, igual que nosotros. Mientras hablábamos, pensé que esa era quizás la diferencia entre buscar tener la razón y buscar comprender. Cuando uno solo quiere tener la razón, deja de preguntar muy rápido. Cuando uno quiere comprender, las preguntas nunca terminan. La conversación siguió. Ya no hablábamos solamente de procesadores. Empezamos a hablar del computador que ellos tenían. Era un equipo viejo que llevaba varios años acompañándolo, o sea, ya estaba cucho y necesitaba cambio. Pero los escuché decir que ni siquiera cambios porque la tecnología que tenía era muy, muy vieja. Entonces tocaba comprar uno nuevo. Ellos habían intentado actualizarlo, cambiarle algunas piezas, alargarle un poco más la vida, pero había llegado ese momento que todos conocemos, el momento en que seguir reparando algo que ya está muy viejo deja de tener sentido. Mientras ellos me comentaban eso, pensé que muchas veces juzgamos muy fácil a una persona que se demora para comprar. Decimos, lleva un mes pensando y nada que se decida. Solo hace perder el tiempo. No estaban comprando un mouse ni un teclado. Y si fuese así, eso también es una inversión importante. Y eso cambia completamente la conversación, porque esa inversión representa meses de trabajo para muchas familias, representan ahorro, representan renunciar a otras cosas, representan sentarse en la casa y decir, ¿será el momento correcto? Representan comer durante muchos días pancito con agua, panela y huevo. Ojalá
todas las compras importantes se pensaran así, porque cuando uno compra desde la prisa, casi siempre termina arrepintiéndose desde la calma. Entonces entendí que mi trabajo no era acelerar esa decisión, era ayudarles a tomarla mejor. Si eso significaba que regresara dentro de 15 días, perfecto. Si significaba esperar la siguiente quincena, también. Si significaba volver a cotizar todo porque los precios cambiaron, perfecto. Ese también es mi trabajo. Porque vender no consiste únicamente en entregar un computador. También consiste en acompañar una decisión que puede cambiar varios años de trabajo de otra persona. Y creo que eso a veces se nos olvida. Seguí hablando con ellos, ya no recuerdo exactamente quién cambió el tema. Solo recuerdo que de un momento a otro dejamos de hablar de tarjetas de video y empezamos a hablar del lugar en el que nací, de Quibdó, del calor que hace allá, de la música, del río Atrato y de otros escenarios. También hablamos de los computadores antiguos, de los disquetes, de esos computadores que hoy parecen piezas de museo. Y ahí fue cuando sentí que la cotización había desaparecido por completo. Ya no había cliente ni vendedor. Había tres personas conversando. Y curiosamente, esas suelen ser las conversaciones que más recuerdo. Por eso estoy aquí, hablando de ellos. Ellos me dijeron que iban a hablar con la mamá de ella, que era quien finalmente tomaría la decisión económica. Me pareció completamente razonable, eso pasa mucho, así que les agradecí y se fueron. Entonces yo seguí atendiendo, pensé que probablemente nunca volvería a verlos. Un rato después escuché que alguien decía mi nombre. Eran ellos otra vez. Venían con una sonrisa. Traían una empanada y una gaseosa. No habían comprado el computador. Todavía no. Ni siquiera sabía si terminarían comprándolo conmigo. Pero sintieron que la conversación había valido algo. Y eso, después de tantos años vendiendo computadores, nunca me había pasado. Por lo general, les vendo y después cuando lo van a recoger, llegan con un detalle. Pero esta vez no les había vendido, ni lo iban a llevar ya. Ese día entendí que uno puede cerrar una venta o puede abrir una conversación que la otra persona recuerde durante mucho tiempo. Todavía no sé si vayan a regresar, puede que sí, puede que no. Quizá cuando vuelvan los precios ya hayan cambiado. Quizás cambiemos una tarjeta, cambiemos el procesador, el chasis, el color, el tamaño, yo qué sé. Eso también hace parte de este mundo. Pero hay algo que ya no va a cambiar. Cada vez que vuelva a haber una empanada y una gaseosa sobre un mostrador, voy a recordar que el mejor argumento que puede tener un vendedor no siempre es saber más. A veces es escuchar mejor. Y quizá esa sea una de las pocas cosas que por ahora ninguna inteligencia artificial puede hacer por nosotros.